En un proceso de cambios profundos como el que estamos viviendo, es necesario tener conocimiento de las distintas posturas para luego tomar una posición frente a ellas. Vivimos un proceso en el cual ya no es posible expresar nuestros sentimientos o creencias, a pesar de que el sistema donde nos desenvolvemos nos dice que somos libres de pensar y expresarnos. En esta vorágine, la persona de Dios debe ser considerada para creer en Él y vivir bajo su guía, o para rechazarlo y vivir como a cada quien le parece. Quédese con nosotros y sepa qué dice la Biblia sobre estas doctrinas católicas. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta de Dios a un mundo en crisis. Nuestro correo electrónico radio@iglesiacristianalaserena.cl. Los hermanos que me acompañan como cada día lunes, pastor de la iglesia, hermano Carlos Flores. Un saludo a todos nuestros auditores y bueno, prestos como siempre a exponer la verdad de la Escritura. Y anciano de la iglesia también, Iglesia Cristiana La Serena, hermano Andrés Bodini. Muy contento de estar hoy día una vez más en este programa. Bien. Como mencionabas tú, efectivamente han sido varios programas, ya llevamos por lo menos 4, ¿no? Sí. 4. Sin embargo, es importante esta doctrina en particular, porque la mayoría de la población chilena pertenece, ya sea de manera activa o bien pasiva, cultural, por herencia, por mi abuelito, mi papá que me llevaba a misa, etc. Entonces, está tan permeada en la cultura chilena, digamos, que es importante aclarar cada uno de estos detallitos que tiene, y no detallitos, digamos, cada uno de los puntos doctrinales que claramente van en contra de lo que dice la Biblia. Bueno, en Chile un católico entra por lo menos 3 veces a la iglesia católica. En el bautismo, en el casamiento, aunque ya casi el casamiento ya casi es un mito, y en la muerte. En la muerte funeral, sí. Bueno, mira, no me había puesto a pensar en eso, tienes toda la razón. Aún así se definen como católicos. Bueno, la semana pasada ya entramos a hablar de lleno de las doctrinas y terminamos hablando de lo que el catolicismo asegura que la iglesia es, y dicen ellos que la iglesia es la que salva. Vimos en la Biblia, en un montón de pasajes, que la Biblia no salva. Pero Andrés, esta tarde comencemos de otra manera o completemos esa doctrina. ¿Cuál es el fundamento que ellos entienden sobre el cual está fundada la iglesia? Bueno, uno de los aspectos que llama mucho la atención de las doctrinas del catolicismo romano es que dicen que Cristo fundó la iglesia, pero la fundó sobre el apóstol Pedro. Sobre Pedro. Sobre el apóstol Pedro. ¿Cuál es la base para ello? Pero antes de la base, veamos lo que se dice. Esta doctrina dice de que Pedro habría recibido de parte de Cristo las llaves del reino de Dios, y por eso él se convirtió en el vicario de Cristo, es decir, su representante en la tierra y jefe supremo del cristianismo. Pedro, se supone, habría fundado la iglesia de Roma y le entregó a su sucesor el poder de las llaves. Desde entonces se supone que habría esta sucesión divinamente ordenada de papas que han recibido y transmitido la autoridad que Cristo dio a Pedro. Se llama la sucesión apostólica. La sucesión hay harto hilo que cortar ahí, pero rápidamente, ¿hay alguna prueba histórica de que Pedro efectivamente fundó la iglesia en Roma? Todo esto, hermano Jonathan... Es paño, ¿eh? ¿Es qué? El paño se corta. Hay que dijo el hilo. Perdón. Mucho paño que cortar. Muy fácil el hilo de cortar. Bueno, pero todo esto se fundamenta supuestamente sobre lo que podemos encontrar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 16. Vamos a leer mejor del versículo 13 al 19. Mateo 16, versículos 13 al 19. Te voy a ayudar, lo leo yo. Ya, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya. Entonces es muy importante tener el contexto. Normalmente los católicos conocen solamente los últimos versículos que leyó Jonathan, pero es interesante y es importante tener todo el contexto, qué es lo que se estaba pensando en el momento, qué es lo que decían, que quién era Jesús, porque, bueno, la tradición que tenían los judíos es que estaban esperando a Elías, ¿cierto? Estaban viendo que Juan el Bautista había muerto de manera muy Abrupta. muy abrupta, entonces quizás... Sí, además que ahí de alguna manera estaban dando a entender el hecho de que habían corrientes dentro del mismo judaísmo que eran bastante místicas, que ya creían en la reencarnación por todo esto de la influencia griega sobre todo. Yo, antes de que Andresito siga, quería hacer una salvedad, porque esto es muy importante también de entender dónde Jesús le dijo o le hizo esta pregunta a los discípulos. En la región de Cesarea de Filipo. Eso es al norte de Israel, bien al norte, casi pegado con Siria. Y bueno, por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de estar varias veces ahí. Y en la región donde se lo dice es la región rocosa, de donde eran canteras en realidad. Entre eso había también un santuario, el famoso dios Pan de los romanos. Pero básicamente ya no se utilizaba en el tiempo de Jesús como un lugar de adoración. Pero sí se aprovechaban las canteras para sacar rocas que posteriormente serían usadas ya sea en bloques para construir algo grande o en bloques para hacer cimientos de casas, o en este caso de estructuras mucho más grandes. Entonces, en el lugar exacto, o en el sitio exacto, no exactamente en el punto, pero en el lugar donde se produce esta conversación está incluso marcado, porque son lugares pequeños, como siempre le he dicho yo a las personas, y de ahí viene esto que va a explicar Andrés de Petro, Petra, roca. Entonces, porque le está mostrando físicamente ahí las rocas que son para fundamento y las rocas que son para ladrillos sobre ese fundamento, o bloques sobre ese fundamento. Así que solamente quería hacer esa... O sea, al momento de responder, está ocupando los elementos que están en ese lugar para ayudarles a entender lo que Jesús era muy práctico, muy práctico. Espectacular. Las parábolas lo delatan, era sumamente práctico. Sumamente práctico. Sigamos. Bueno, entonces lo importante a destacar es el idioma original. Este Evangelio de Mateo, ¿cierto? Nosotros actualmente tenemos cientos de copias completas de este Evangelio escritas en griego. Y lo que podemos encontrar nosotros es que donde dice Pedro, ¿cierto? Donde Jesús se dirige hacia Pedro y le dice Pedro, en griego es Petros, que quiere decir piedra pequeña. Entonces el nombre Pedro es piedra pequeña. Piedra pequeña. Muy bien, sigamos. ¿Ya? Y luego Jesús habla de una roca. Esa es la traducción que aparece en el Reina Valera del 60, claro. ¿cierto? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca, ¿cierto? No es Petros, es Petra, y que quiere decir una roca grande, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Más allá incluso, es roca fundacional. Roca fundacional, roca grande. Entonces, lo que está diciendo es que tú eres... una piedrecita. Una piedra pequeña. Y sobre esta peña grande, esta roca fundacional, como decía Carlito, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la roca fundacional? Porque esa es la pregunta que uno puede decir. Que está inserta en el pasaje. Bueno, la roca fundacional es lo que le acaba de decir Pedro. Pedro le dijo, tú, en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca fundacional, esa es la roca sobre la cual se edificará la iglesia. En el fondo es Cristo. Correcto. Cristo es la roca fundacional, y eso lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, digamos, que habla de cómo hay una sola roca fundacional que se llama Cristo. Sí. Y
sobre esa roca se sobreedifica la doctrina de los apóstoles y sobre eso se va sobreedificando cada uno de los hijos de Dios durante su Que vida. serían los miembros de la iglesia, a excepción del catolicismo. El catolicismo entiende que esta roca, a pesar de que lo dice ahí, esta roca Sí. es Pedro. Claro, lo que pasa es que también, bueno, a ver, aquí hay cosas que son importantes y que tienen que ver con las normas y las reglas de interpretación. Lo que acaba de hacer Andrés es justamente algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos cuando hacemos estudios sobre temas tan relevantes como lo que estamos viendo. O sea, aquí pensemos nosotros que una religión gigantesca, histórica, con todo lo que eso significa, se fundamenta en un versículo mal interpretado. Y mal interpretado completamente, porque después le dice, y a ti te daré las llaves de, ¿no es cierto?, de los cielos. Y eso se lo está diciendo específicamente al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro. Y posteriormente se lo dice también al resto de los apóstoles al final del Evangelio de Marcos. Pero eso era parte de lo que estaban los apóstoles apropiados o apercibidos por el don de apóstol. Porque el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando Ananías y Zafira mienten, el Espíritu Santo le revela que mienten y el apóstol Pedro decreta la muerte de Ananías y Zafira. Él en esa forma ató, desató, ¿me entiende? Ejerció. Eso no es potestad de ningún otro cristiano de ahí para adelante. Entonces, entender eso, o sea, el Papa no tiene ni siquiera la capacidad de sanar un resfrío. El apóstol Pedro es capaz de decir, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús levántate, fuiste hemipléjico o parapléjico durante toda tu vida y ahora vas a correr como Usain Bolt. Eso hace el don apostólico. Entonces, todas estas cosas son importantísimas de entender dónde lo dijo, a quién se lo dijo, qué fue lo que dijo, qué fue la respuesta. La palabra dice también en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, capítulo 2 versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y aquí viene, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense lo que dice ahora, versículo 4, acercándonos a Él, piedra, y ahí usa la palabra piedra y se traduce exactamente lo mismo, Petro, acercándose a la roca viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras, petras vivas, y ahora está hablando a la comunidad cristiana, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la importancia de entender el idioma original y la interpretación, la importancia de entender los contextos originales y la importancia de entender los principios eternos. Un cristiano verdadero, nacido de nuevo el día de hoy, es una piedra en este edificio espiritual cuyo fundamento es Cristo. La roca. La es roca Cristo. es Cristo, la roca fundacional. Por eso le hacía la salvedad a mi hermano, ¿no es cierto?, respecto también de agregar que no solamente una roca más grande, sino que era una roca fundacional. Se tomaban prácticamente estos peñascos del mismo, se tallaban en el mismo cerro, en la misma roca, y una vez que se tallaban, eran tan grandes que los tallaban ahí mismo, y ahí mismo después los sacaban. O sea, no los sacaban para empezar a tallarlo, lo tallaban en la roca misma. Y los destellos de esas rocas que caían, que eran también de un tamaño considerable, pero obviamente no como el del fundamento, eran tallados también afuera y los transformaban en bloques más pequeños, que se colocaban sobre este fundamento. Entonces no hay ninguna razón para pretender que en primer lugar Pedro murió y ni siquiera se enteró que fue el primer papa. Sobre lo mismo, ya que está mencionando a Pedro, ¿qué fue la opinión de Pedro respecto de esto? ¿O cómo tomó Pedro esto? Bueno, un poco lo que mencionaba Carlito, esa carta de Primera de Pedro fue escrita por Pedro, claro. Y vemos que él usó algunas de estos símbolos, los mismos símbolos, ¿cierto?, para referirse a la hermandad, a todos los cristianos. Piedras vivas. Y piedras vivas. Una cosa que es impresionante porque está hablando
Piedra, un elemento inerte, pero le pone algo que es como una dicotomía, piedra viva. Piedra viva. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, hay una historia maravillosa donde vemos que un soldado llamado Cornelio había recibido una visión donde se le dice de que hay un tal Pedro, Simón Pedro, que estaba alojándose donde un tal Simón Curtidor, ¿cierto? Y le dice que él iba a enseñarle el Evangelio, le iba a enseñar cómo tener vida eterna, ¿ya? Vemos que este Cornelio llega y, por favor, Carlitos, si pudieras leer tú, por favor, ¿qué es lo que pasa cuando este Cornelio ve a Pedro, al apóstol Pedro, llegar? ¿Cuál fue su reacción? Hechos capítulo 10, los centrales 25-26, pero puede que un poquitito antes también sea más prudente. Entonces, voy a leer desde el versículo 23. Entonces, haciéndolo entrar, los hospedó y al día siguiente. Estos son los varones que van a buscar a Pedro a la ciudad de Jope. Exacto. ¿Ya? Bueno, un paréntesis, perdón que haga estos paréntesis, pero es que en verdad no puedo dejar Nos ayuda mucho, de acordarme, porque Cornelio estaba en Cesarea de Filipo, que era la ciudad de los emperadores, de veraneo, y Pedro se encontraba como a 8 kilómetros en Jope, 8 o 10 kilómetros no más. Y hoy se encontró la casa de Simón el Curtidor, y yo subí al tillo ¿Dónde estuvieron? donde estuvieron. Oh, Sí, qué bueno. se me llegan a parar los pelos. Porque además son poblados tan chiquititos. Ajá. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Una cuestión impresionante. Bueno, y de ahí hicimos la caminata que hicieron ellos hasta Cesarea de Filipo, donde se encontraba Cornelio. Cornelio. ¿Por qué decimos esto? Porque efectivamente los judíos, ¿no es cierto?, en este celo que tenían tan grande, ellos nunca entraban a Cesarea, daban una vuelta súper larga, que era la forma más rápida de irse a Jope, ¿no es cierto?, sino que daban una vuelta re larga, o sea, caminaban como 3 o 4 kilómetros más para entrar ahí. Entonces, el que Simón Pedro fuera a Cesarea ya era una cosa excepcional, que quebraba esquema. Entonces estos varones van a buscarlo y dice, entonces haciéndole entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cómo es eso? El que se supone que es el primer papa, cuando se agacharon, como se hace hoy día, cuando le fue a besar la mano, qué sé yo, ¿qué dijo Pedro? Oye, para, Levántate. Yo mismo también soy hombre. Si es que todavía no estaban los protocolos. Son todos... Mira, esto denota un poco lo que es el verdadero cristianismo, lo que dice la Biblia, porque no solamente aparece acá, también al final de Apocalipsis vemos que el apóstol Juan se postra ante un ser que le estaba mostrando una serie de revelaciones y también el ángel le dice, levántate porque yo soy co-siervo tuyo. Es decir, el ángel y el apóstol Juan, ambos son siervos del mismo Dios. Eso denota nuestra actitud como debe ser con todo ser humano. Nosotros debemos ser respetuosos. Pero otra cosa es arrodillarnos, es postrarnos ante cualquier persona. Sí, y eso, Andrés, es también importantísimo porque aquí es donde nosotros podemos recordar que el catolicismo romano, como lo conocemos, surge de una concepción de emperador, ¿no es cierto? Cuando Constantino y sus sucesores asumen este rol religioso político, obviamente lo que tenemos, la figura del Papa o del papado, no viene de la figura de Pedro como persona, por lo que dice Andrés, por todo lo que eso significa, sino que viene de la figura de un emperador, por eso él es coronado. Me contaba nuestro hermano Al, que estuvo en Roma hace años antes de ser cristiano, y ya en ese tiempo entra al lugar de los tesoros en el Vaticano,
donde se muestran las distintas coronas que a lo largo de los siglos han usado los papas, pero la cantidad de rubíes, de oro, de diamantes que tiene todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, dicho sea de paso, para entrar hasta el baño tenés que pagar. Todo cuesta $25 en ese tiempo. No sé cuánto estará. Sí, en aquel entonces. Y si quieres entrar para allá. Pero el tema es que todo lo que está ahí es una, decirlo, a ver, de alguna manera, que es algo totalmente tan contrario al origen de la iglesia, a la actitud, a la vida de los primeros apóstoles y de la humildad de nuestro propio Señor Jesucristo, que a cualquier persona realmente no podría hacer una conexión entre Pedro y el Papa. Es imposible, por este sistema de adoración, por todo esto. Entonces, es realmente... Lo que pasa es que nosotros no pensamos o no nos detenemos a pensar, y la idea de este programa también es entregar argumentos para que usted investigue más profundamente y medite sobre esto. O sea, cuando alguien se dice que es el sucesor de Pedro, ¿no es cierto? Estamos hablando de que está tomando el nombre del apóstol Pedro, la obra del apóstol Pedro, colgándose de la fama, si se quiere, del apóstol Pedro, para perpetuar un sistema totalmente satánico y contraria a la vida y obra del apóstol Pedro. Pero, Carlos, dijiste satánico. Sí. Porque eso sería interesante aclararlo. O sea, no hay intermedios acá, no hay o es... No, claro que no. Claro que no hay intermedios. La palabra Satanás o satánico significa opositor a. No piense usted en la figura inmediatamente que los mismos católicos de partida inventaron, porque ya un día vamos a hacer un estudio sobre Satanás, pero Satanás está lejos de ser esa figura gargólica de la Edad Media, ¿no es cierto?, con cacho, tridente y cola. No, Satanás, la Biblia lo describe que es como un ángel de luz. Atractivo. Es atractivo, es horripilantemente atractivo y bello, ¿no es cierto?, en el sentido de que él persuade a la gente, es seductor, ¿ya? Bueno, pero la palabra Satanás en sí significa opositor a, que es la palabra en hebreo, y la palabra diabolo, que no es la colonia de este famoso actor, la palabra griega es... Nada que ver con la colonia. No, o sea... Pero ya le estáis haciendo publicidad a la colonia. Sí, tiene razón. Es que es mala la cuestión, pero bueno. Vamos a cobrar. Pero significa opositor a. Ya. En este caso, opositor lógico, a Dios. Todo lo que hace el Papa se opone a Dios. Ya, amigos católicos que nos están escuchando, eso es lo que significa satánico, es opositor. Entonces, si Pedro no permitió que nadie se le incline, si Pedro se opuso a eso, si el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos, nunca tuvo un comité de guardias o ¿cómo se llama? Todo lo que tiene el Papa hoy día, que son las embajadas que hay del mundo entero. El guardia tiene una milicia que son suizos, sí. ¿No es cierto? La milicia suiza resguarda al Papa. Entonces, nuestros amigos que están escuchando, es imperativo que pongan atención. Hay algo que no cuadra entre la Biblia y el catolicismo. Exacto. Otra tradición, por ejemplo, dice que supuestamente el apóstol Pedro puede perdonar pecado, ¿ya? Y lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 22, es que Pedro le dice a una persona: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Podría haberlo perdonado él, Pedro, al tiro, ¿no? Si él tuviese la potestad de perdonar, hubiera perdonado, pero aquí él ya está declarando que él no tiene la capacidad. Lo único que le dice: arrepiéntate, que es lo mismo que todo cristiano debe llamar a otra persona, a otro ser humano, al mundo, a hacer, arrepentirse. También podemos encontrar en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1 al 4, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, dice: ruego a los ancianos, y cuando diga anciano se refiere a anciano, pastor, obispo,
lo mismo. El mismo cargo con El distintos mismo nombres. cargo que el apóstol Pablo intercambia. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Imagínese usted, ganancia deshonesta. Si hay algo que no ha tenido la ganancia romana es la honestidad. Ellos no se ganaron sus millones en pasapalabra, ni ellos se hicieron millonarios, multi-archi, hasta el día de hoy. Haga investigaciones sobre el Banco Vaticano, la cantidad de propiedad aquí mismo en la ciudad de La Serena, todo el centro de La Serena les pertenece a ellos. La pregunta es quién o a quién se los compraron. ¿Lo compraron? No, po, se apoderaron. Po. Bueno, dice versículo 3, y esto es súper importante, no solamente en el ámbito de esta doctrina, sino que en cualquier iglesia cristiana, ¿cuál es el comportamiento que debe tener el pastor, obispo, anciano que está a cargo de esa iglesia? ¿Cierto? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí el apóstol Pedro está enseñando cómo debe ser este liderazgo en la iglesia. Acuérdense que el pastor, obispo, anciano no es el jefe, no es el mandamás, no debe tener, como dice acá, un señorío sobre la grey de Dios, no, sino que debe ser el ejemplo de la grey de Dios. Debe llevar, Como fue Cristo. Debe ser un verdadero líder. Sí, yo le quiero recordar que nosotros estamos viviendo una época en la cual se han dado a conocer terribles episodios de obispos, sacerdotes, curas, como quiera llamarlo, ¿no es cierto?, de estos personajes que haciendo uso de su condición de tal, provocaron e hicieron todos los abusos que se están viendo hoy, ¿no es cierto?, más todos los que no se van a ver nunca. Pero ellos hicieron abuso de confianza, abuso de poder, abuso de posición. Justamente a partir de esta figura de jefe, claro, y de persona autoridad, santa, sacra, todo esto. Imagínese aún el Papa con el título que tiene, vicario de Cristo, representante de Cristo. Ahora, si esto fuese verdad, mire lo que vamos a leer en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. El apóstol Pablo confronta, pero le hace un cara a cara, como diríamos hoy en día, al apóstol Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Momentito, ¿se equivocó? Porque eso nos va a llevar al tema que viene. El apóstol Pedro se equivocó. Y a alguien le llamó la atención. El apóstol Pablo se las cantó clarita. Y eso es algo que para nosotros también, todo esto es una enseñanza, porque eso debe ser nuestro comportar cristiano. Nosotros por amor debemos corregir. Y en este caso, imagínense, corregir al apóstol Pedro. Eso nos lleva a otro tema. La Iglesia Católica dice que el Papa, la figura del Papa es infalible. ¿Qué significa esto, que sea infalible? Mira, lo que enseña la Iglesia Católica es que el Papa es infalible en lo que respecta a lo que dice ex cátedra. Es decir, lo que dice oficialmente el Papa sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado por Dios e infalible como las mismas escrituras. Espérate un poquito, Andrés. A ver, una pregunta. Hace, 2 programas atrás leímos que la instrucción del Papa era prohibir la lectura de la Biblia. Y unos papas más adelante, ya más cerca del siglo XX, patrocinaban, decían que era bueno leer la Biblia. Permitieron. Una de las cosas ¿Cuál de los dos era el infalible? Unos dijeron de que no existía Satanás, otros dijeron que sí existía. O el infierno existe. O el infierno. Y hay algo También. que es mucho más... ¿Cuál es el infalible entonces? Incluso eso es
todas estas contradicciones que se producen entre un papa y otro, ¿no es cierto?, no solamente tiene que ver con las distintas posiciones que han adquirido frente a un mismo hecho. La existencia o no de Satanás, la existencia o no del infierno, la aceptación de la evolución, la no aceptación de la evolución. Y estos son algo que nosotros podemos ver el día de hoy, ¿no es cierto?, con mucha naturaleza. De hecho, el anterior Papa pidió perdón por todos los abusos que se cometieron a lo largo de los siglos en la Inquisición, en la conquista de América y una serie de otros, la entre comillas, evangelización de África, por los múltiples crímenes que cometieron todos, por las cruzadas, y a nadie atendió al hecho de que cada uno de esos eventos fueron patrocinados y mandados por papas. Entonces lo que está reconociendo, al igual que el papa de hoy, que nombró a un obispo, porque estos nombramientos vienen de allá, y resulta que el obispo es un pedófilo, entonces ¿qué es lo que queda ahora? Pedir perdón. Y eso se mira como algo muy altruista por parte de la población en general. Pero la pregunta es, ¿dónde queda la infalibilidad que ha sido una de las herramientas que le ha permitido ejercer este señorío sobre la población? Ahora, no mucha gente, Carlitos, sabe de esto. No tiene ni idea. Y eso es un tema, porque si la gente supiera de esto... Mire, pero si la gente no lee la Biblia, tampoco lee los dogmas, los cánones, las encíclicas o la historia. Claro, efectivamente, esto fue en el año 1870, fue declarado dogma, es decir, creencia obligatoria. Es decir, toda persona que dice ser católica tiene que obligatoriamente creer en la infalibilidad papal. Bueno, este programa viene un poco a suplir esta necesidad, esta carencia. Para quienes no saben, en este programa estamos anunciando cómo es, y no que lo digamos nosotros, digamos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Exactamente. Entonces, hablemos un poco del carácter de los hombres. ¿Cómo somos los hombres? Bueno, los hombres de partida, según la Escritura, los seres humanos somos por naturaleza pecadores, malos. Dice la Biblia en Romanos 3:2, no hay justo ni aún uno, no hay nadie quien haga el bien. La Biblia ahí mismo en Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no existe ser humano, incluido el Papa, incluido los curas, incluido todos nosotros, pastores, quien sea, nadie. Apóstoles originales. Los apóstoles originales, María, todos estamos y hemos sido descendientes de nuestros padres humanos iniciales, Adán y Eva, quienes nos heredaron esta condición. Romanos 5 dice que nosotros, el pecado nos traspasó, Adán, este pecado a todos nosotros. Por lo tanto, es algo que viene en nuestra genética, que es una de las razones por las cuales el ser humano muere físicamente. Porque ¿qué es lo que sostenía la vida? No solamente la vida espiritual, sino que la vida física, era la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios sale, no solamente estamos apartados espiritualmente de Dios, sino que además nuestra condición física, que depende de la presencia de Dios, se va a las pailas. No hay explicación para la muerte física. Uno la puede describir, los científicos pueden tratar de prolongar la vida, pero no pueden explicar por qué en algún momento de nuestra existencia humana, en la época más, digamos, cuando se llega a un periodo que se llama homeostasis, que es un equilibrio entre las células del cuerpo que mueren y las que nacen, que es un proceso regenerativo que debiera seguir y continuar per se, en algún momento, vale decir, esta homeostasis no dura más de 2 años y posteriormente comienza un periodo inverso. Empiezan a morir más células de las que nacen hasta que se acaba el proceso, ¿no es cierto?, y se muere. Pero ese quiebre no tiene explicación. Pero no tiene explicación. Lo que sí nos ayuda en este momento para que quienes nos escuchan entiendan que no hay uno mejor que otro. No hay ninguno de nosotros ninguno, a través de la historia, ni hoy ni mañana, que Por pueda eso levantarse sobre los demás. Somos pecadores. Por eso va de la mano con lo que vimos en la actitud del apóstol Pedro. Por eso es una herejía. Levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Es una herejía, una ofensa a Dios, llamarse vicario, porque la gente no sabe lo que es la palabra vicario, no reconoce. Vicario es ser Dios, es como la palabra latina para paracleto. Cuando Jesús dijo, voy a mandarles un consolador, estaba diciéndole uno igual que yo. Y cuando ellos dicen vicario, ¿no es cierto?, están hablando de un paracleto, en latín, vicario, alguien que es como Dios. Como Dios, como Cristo.
Y en este caso, por ejemplo, no hay, y lo mencionamos la otra vez, no hay ningún sustento bíblico para el papado católico, y por lo tanto, obviamente, no hay ningún sustento bíblico para la infalibilidad, y se ha notado y se ha demostrado que no es así, digamos. Entonces, es que yo creo que a esta altura ya nosotros y nuestros auditores, si siguen este programa, saben perfectamente que, claro, uno de repente se pasa de rosca, como se dice, pero es que en verdad yo creo que el nivel de ignorancia en lo que hemos vivido todos nosotros y que hemos permitido como sociedad el que esta institución tan maligna para la sociedad haya persistido en el tiempo, nos hace a nosotros también reaccionar con la verdad. Nosotros no estamos aquí, blasfemando gratuitamente en contra de algo, no, estamos diciendo la verdad que siempre ha existido y que fue y ha sido y sigue siendo tapada por intereses de distinto tipo. Hoy día tenemos la libertad de hacerlo. Créame que hace 100 años atrás, o quizás menos, si hubiese existido la instancia como un programa así como este, nos queman vivos. Ya no estaríamos. No estaríamos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿de qué habla eso? O sea, ¿qué diferencia hay entre 50 años o 100 años atrás y ahora? Es que se han ido destapando las cosas y supuestamente la política para tratar a los herejes como podemos ser tratados hoy día ahora, que es una ley canónica, debiera continuar. Pero no continúa porque, bueno, gracias a Dios tenemos hoy día la libertad de denunciarlo y de exponer la verdad de Dios. Hay otros elementos en la historia que nos están ayudando un poco. Así es. Bueno, vamos a ir a la música para luego continuar con el programa. Sí. Bien, estamos de vuelta con el programa. Seguimos entonces tratando el tema de las doctrinas católicas. Hay ocasionalmente, ustedes nos escuchan con un poco de entusiasmo. Créanos, este entusiasmo, más que levantar una bandera contra, lo que hace es levantar la bandera de Cristo. Lo que queremos es que usted se acerque a la Biblia y que la Biblia le hable de tal manera que pueda alcanzar arrepentimiento. Sobre lo mismo que estamos tocando entonces, ya un poco dando la vuelta a la página respecto del Papa y de su infalibilidad, que ya sabemos, uno, que no existe y dos, que no es infalible, a la luz de la Biblia, hay otra figura dentro de la Iglesia Católica que es el sacerdocio. Carlos, ¿qué dice la Iglesia Católica respecto de los sacerdotes? Bueno, lo primero es que hay que hablar del concepto del sacerdocio en términos genéricos y de dónde surge el concepto de sacerdocio. ¿De dónde viene? Claro. El sacerdocio es una práctica muy antigua, las religiones paganas la tenían, ¿no es cierto? Y etimológicamente significa aquel que está entre Dios y los hombres. Es un poco eso, es como un intercesor, es como un mediador. Y cuando hablamos de la religión judaica establecida por Dios, Dios estableció una casta o una de las tribus, la transformó en una casta religiosa. La tribu de Leví. La tribu de Leví. Los levitas. Los levitas, ¿no es cierto? Que eran los descendientes de Aarón. Entonces, el sacerdocio se estableció en la religión judía como esta manera de ofrecer un sacrificio de intercesión entre Dios y la nación de Israel. Pero todo esto era una figura que termina con la aparición del gran sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la mediación del desierto y hasta la llegada de Jesucristo era solamente una figura, era algo imperfecto, era entender lo que significaba verdaderamente la imposibilidad de acercarnos directamente a Dios y la necesidad imperiosa de que ocurriera un sacrificio por causa de nuestro pecado. Ahora podríamos recordar un poquitito, Carlito, así bien resumido, ¿cierto? Estaba una descripción de Dios mismo que se le había entregado a Moisés. Claro. ¿Cierto? Para hacer todos estos espacios. El tabernáculo, claro. El atrio, que es un espacio abierto, dentro de eso había un lugar para lavarse las manos los sacerdotes, un lugar donde se hacían los sacrificios, después teníamos una carpa bastante grande que estaba dividida en dos, el lugar santo y el lugar santísimo, donde ahí encontrábamos el arca del pacto.
Y la función del sumo sacerdote estaba orientada justamente a que era el único que podía entrar Claro, en el lugar de santísimo. este grupo de Y- sacerdotes se elegía de manera divina, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote que sería el que realizaría, como que Claro. dices tú, este sacrificio. Pero la gente, el resto de las otras 11 tribus, Estaban afuera. no podían entrar al atrio. O sea, no podían ni siquiera entrar a este primera etapa, por así Tenían decirlo. otro tipo de funciones. Claro. Una cosa que hace, por ejemplo, Herodes, que es una herejía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista judaico, es que Herodes inventa, por un asunto de negocio, inventa el patio de los gentiles. Pero eso en el modelo original nunca existió. Nunca tenía un patio de los gentiles. Como dice Andrés, era Hasta un hoy. atrio y en ese atrio solamente circulaban sacerdotes. Solamente entonces, ahí vemos esta función de los sacerdotes en general, Claro. que están justamente entre Dios, que estaría en el lugar santísimo, y las personas, Bien. el ser humano. El pueblo se acerca al sacerdote, el sacerdote va adelante de Dios El pueblo- a nombre del pueblo. El pueblo, a la entrada del tabernáculo, habían sacerdotes que recepcionaban el sacrificio. Entonces iba mi familia, yo como representante de la familia, llevaba a mi bichito para que Carlos lo Flores sacrificaran, llevaba ¿no es cierto?, en nombre de mi familia. Y ese proceso, Palomino, claro. cordero. Exacto, y eso vacuno. extendía, entre comillas, un perdón. ¿Ya? Claro. Por eso es que había una serie, esto estaba estipulado en cuanto Pero al para, sacrificio. para quienes nos escuchan y no enredarlos a ellos, en términos simples, el hombre va, se acerca al sacerdote para que el sacerdote, entre comillas, lo represente delante de Dios. Esa Exacto. era la función. Esa es la función. Entonces siempre el concepto de sacerdote es un representante, es un intermediario. Claro, ¿ya? pero nunca, y quiero decirlo claramente, ¿no es cierto?, no era alguien superior a quien Al pecador no lo que iba era. buscando, No, claro. el sacerdote era pecador también. Era uno También más que tenía una ofrecer función. sacrificio. Tenía Lo que que pasa es ofrecer que estaban, sacrificio por sus pecados. estaban separados, ¿no es cierto?, por un efecto netamente de lo que significaba el ordenamiento y el entender que había un espacio dentro del campamento judío, ¿no es cierto?, donde estaban las 12 tribus o las 11 tribus, y era un espacio sagrado donde no podía entrar cualquiera y no podía entrar nadie más que no fuera esos sacerdotes. Conforme, los 12 apóstoles, ¿ellos eran sacerdotes? No, No, nosotros No. podemos leer, por ejemplo, el sacerdocio termina... Bueno, en Mateo 23, versículos 8 al 9, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, miren lo que dice acá, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, estas son palabras de Jesús, que prohíbe, porque ya existía en esa época, ¿cierto? Ya se tergiversaba en la cultura judaica esto de mirar a los líderes espirituales como mi padre Claro. espiritual. Pero aún ahí, como mi fíjate, maestro, mi rabí espiritual, cuando yo lo estoy poniendo. aún en un- ahí existía, Andrés, el tema de que, como lo dije yo en alguna oportunidad, el concepto rabino, el concepto sacerdote, los sacerdotes judíos se casaban, tenían familia, o sea, era una cosa totalmente distinta. Si bien es cierto, existía esta instancia de, entre comillas, una especie de separación religiosa que inventó el hombre, se termina esto, para llegar al punto finalmente, se termina cuando Jesús muere. Cuando Jesús en la cruz dice, tetelestai, consumado es, el velo del templo se raja, ¿no es cierto? Y el lugar santísimo, donde ya no estaba el arca original, queda expuesto. ¿Por qué? Porque el oficio sacerdotal era una figura hasta la venida de quien realmente es el intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesús. Nunca un hombre ha sido realmente intercesor entre Dios y los hombres. De paso, el único. El único. Intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, que es la misma palabra intercesor. Ni hay un intercesor entre Dios y Jesús, perdón, entre los hombres y Jesús. No, tampoco. Bueno, eso que menciona Carlito es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es un versículo pero fundamental para toda persona que es católica hoy en día. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aprovechemos para que avancemos. No hay mediador. Bueno, Ya. es que quería concluir, perdón Ya. que me interrumpa, pero quería concluir con el concepto del sacerdote católico.
El sacerdote católico no tiene nada que ver con el sacerdote levítico. Eso es en verdad. primer lugar, nada que ver. El sacerdote católico adquiere el estatus del sacerdote egipcio o babilonio, que según la religión egipcia y babilonia realmente tenía una condición especial de cercanía con los dioses. El sacerdote judío era alguien que había sido separado para efectuar los sacrificios, aún por sus propios pecados. No había ninguna diferencia desde el punto de vista horizontal. Claro, era una cosa horizontal. Ahora, entonces el sacerdote católico asume eso, porque ya la próxima semana, porque el tiempo nos pilla, vamos a hablar de la transubstanciación, que es un acto mágico, entre comillas, diabólico en realidad, satánico, ¿no es cierto?, de que supuestamente el sacerdote hace una transformación. Por eso es que nadie más, según el sistema romano, puede realizar el acto de la misa, ¿ya?, que es distinto del sacerdocio judío, que efectivamente solamente los judíos, y dentro de los sacerdotes levíticos solamente el sumo sacerdote podía hacer el sacrificio en Yom Kippur, el día del perdón de toda la nación, pero eso se termina como figura hasta Jesús, que incluso después vamos a verlo más adelante, él dice que todos nosotros somos nación santa, sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia, cada cristiano, debe interceder por aquellos que no han recibido el mensaje de salvación. Sobre lo mismo. Pero no como sacrificio. Sí, sobre lo mismo. Es correcto porque la Iglesia Católica también, dentro de las funciones que cumple el sacerdote, está el ir a confesarse delante del sacerdote. Claro, eso lo vamos a ver ya la próxima semana, yo creo. Pero sí, el tema del perdón del pecado... Eso es lo que se llama la confesión auricular. Es algo de partida que nace muy tardíamente, la confesión auricular, y se canoniza más tarde. O sea, lo primero que queríamos como objetivo ahora, claro, es que el concepto de sacerdote propiamente tal no tiene nada que ver con el sacerdote judío, ¿no es cierto? De hecho, las vestiduras que usa el sacerdote romano obedece a una serie de rituales propios de sus báculos, sus tiaras y todas estas cosas. Solamente quería comentar para que la gente lea Hebreos capítulo 4, 14 al 16, porque ahí habla de Jesús y dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese solo pasaje nos da para un programa entero, porque en verdad la gente no dimensiona lo que significa hoy día que haya sacerdotes procesados por delitos y por todo esto. Porque efectivamente la condición de sacerdote, si bien es cierto un sacerdote común y corriente, por llamarlo de alguna manera, no cae dentro de la infalibilidad que tiene solamente la figura del Papa, según el sistema romano, pero sí el sacerdote católico romano, entre comillas, por favor, entre comillas, goza de esta capacidad única de bajar a Jesús y meterlo en una galleta y meter su sangre en una copa. Entonces, y eso le da inmediatamente un estatus por sobre cualquier otro ser humano según el sistema romano. Por eso es que en eso se apoyaban ellos para decir que tienes que confesarme los pecados, que yo puedo perdonar pecados, que es algo que lo quiero tratar y quiero que lo tratemos más en profundidad, porque quizás esos son los elementos más conocidos por nosotros que hemos nacido en esta cultura, pero ahí está la esencia de lo herético en la misa. Fíjate que podríamos obviar todo lo demás que hemos visto, todo, incluso las matanzas, que es una cosa dificilísima. Pero cuando llegamos al tema de la misa, de la confesión auricular, del perdón de pecados, que los judíos lo tenían claro, aún aquellos que eran religiosos, fariseos y que Jesús enfrentó, ellos tenían claro que solo Dios puede perdonar pecados. Sí. Pero esta gente no. Así es. Muy bien, nos sorprendió el tiempo una vez más. Tenemos que terminar.
La próxima semana vamos a seguir tratando estos temas, la doctrina de la Iglesia Católica, en el bien entendido de que queremos animar a los católicos que nos escuchan, bueno, y a quienes no son católicos también, que busquen en la Biblia, que comparen lo que la Biblia dice, y hemos leído bastante de la Biblia respecto de las doctrinas católicas. Y para terminar, como lo hacemos siempre, voy a leer 2 versículos. Hemos repetido bastante en este programa esta situación. Quiero remarcarla solo para terminar. Dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es un poco una radiografía de quiénes somos, un escáner, si queremos ser más modernos, de cómo somos los hombres. Nótese, dije, cómo somos, ¿no? Esto no es solamente del mundo católico o del mundo mormón o del mundo del Islam. A la luz de la Biblia, dice la Biblia que todos los hombres, todos nuestros pensamientos son siempre de continuo solamente el mal. Somos pecadores. Por naturaleza. Por naturaleza. Así Y esta es la primera verdad que es necesario que usted entienda y acepte. Entendemos que si usted es católico, usted va a la misa porque quiere tener obras buenas que presentarle a Dios. Entendemos que usted hace obras de caridad porque usted quiere presentar cosas buenas delante de Dios. Y si bien no es malo que lo haga, es importantísimo, es imperativo que entienda que esas obras no le sirven de nada porque hay un problema que es superior, y es que usted y yo y toda la humanidad somos pecadores. Es importante que reflexione esto. Y un versículo más para terminar. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Voy a repetir esto. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto de la religión, llámese como se llame, lo puede confundir y mandar al infierno siendo un piadoso hombre, una buena persona. Lo que Dios espera es que nosotros reconozcamos que somos pecadores y miremos a Cristo, el único nombre sobre el que podemos ser salvos. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.